Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y bendecidos de parte de Él. Ya te quisiera esta tarde invitar a leer la palabra que se encuentra en Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 al 24 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Que Dios nos bendiga a través de esta lectura la cual es muy importante que nosotros podamos entender. Entender el corazón de Dios es fundamental para nuestra vida espiritual, porque de esa manera nosotros podemos conducirnos y caminar correctamente delante de Dios y no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Es lo que todos esperan y todos quieren hacer, pero quizás no todos logran comprender, ya que como somos carnes, entonces muchas veces mezclamos la palabra de Dios con nuestros propios pensamientos carnales, y aunque sean muy devotos y muy nobles, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Dios dio una instrucción a Adán y a Eva, y esa instrucción era que no comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Le dio una orden. Cometieron pecado porque desobedecieron a las instrucciones de Dios, desobedecieron a la palabra de Dios. El pecado que nosotros podemos cometer en estos tiempos también es no obedecer a la palabra de Dios. Así como Adán y Eva lo cometieron, así también en estos tiempos nosotros también podemos cometer ese pecado. Por lo tanto, no seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra nos constituye delante de Dios pecadores. Y también revela nuestra condición humana débil e insuficiente, que no importa cuán sencilla sea la instrucción que Dios nos dé, pero producto de nuestra condición débil e insuficiente, no vamos a poder cumplirla toda la vida. Por eso que nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios y cómo nosotros podemos acercarnos a Él. La Biblia dice que Dios no desprecia a un corazón humilde, pero sí mira de lejos a un corazón altivo. Dios, ¿cómo mide la humildad? Dios no mide la humildad como nosotros la podemos medir. Recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios nos mira en forma muy distinta a como nosotros nos percibimos o como nos vemos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a pensar con la mente de Dios. Muchos anhelan tener un corazón unido a Dios,
pero no todos pueden lograr esa unión con Dios. Muchos anhelan tener la mente de Cristo, pero no todos pueden tener la mente de Cristo si no tienen el corazón unido con Dios. Porque nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, creemos que los pensamientos salen del corazón. Y para poder cambiar la mente tenemos que cambiar nuestro corazón. Si nuestro corazón sigue caminando carnalmente, jamás vamos a poder nosotros separar los pensamientos humanos de los pensamientos de Dios. Y así también nunca vamos a poder seguir la voluntad de Dios en obediencia a su palabra. Dios le dio esta instrucción a Adán y a Eva y desobedecieron. Y producto de esa desobediencia, Adán y Eva se ocultaron de Dios. Entre medio de los arbustos, árboles que había en el huerto del Edén. Pero aún así Dios también los halló, los encontró. En estos tiempos nosotros, cuando cometemos pecados delante de Dios, igual nos ocultamos delante de Él. Algunos se tratan de ocultar de distintas formas, a través de acciones humanas o a través de acciones religiosas. Pero aún así el pecado está descubierto delante de Dios. Y Dios nos enseña, nos dice que la paga del pecado es muerte. Y aquellos que tienen gran pecado tienen que morir. No existe ningún pecado que no sea de muerte. Todos los pecados son de muerte, desde el más pequeño al más grande. Por lo tanto, nadie que quiera ver a Dios puede tener aún ni una mancha de pecado en su vida. Tiene que estar completamente santificado para Dios. Adán y Eva cometieron ese pecado. Y es por eso que la Biblia nos relata y nos dice que Dios mismo sacrificó un animal, le sacó su piel y vistió a Adán y a Eva de trajes de piel. La paga del pecado es muerte. Dios sacrificó un animal. En vez de matar a Adán y a Eva, sacrificó un animal. Dios les enseñó a Adán y a Eva cómo recibir remisión de pecados y cómo vestirse de la justicia de Dios. Dios hizo justicia en sus vidas a través del sacrificio que Él mismo realizó en un animal. Y así Adán y Eva recibieron la remisión de sus pecados. Así también nosotros necesitamos que alguien muera en nuestro lugar. Y es por eso que Dios envió a su único Hijo a este mundo y lo convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Adán y Eva recibieron remisión de pecados, así también nosotros en estos tiempos también recibimos la remisión de pecados de la misma forma. Porque a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es que nosotros podemos revestirnos de su justicia, de esa piel de animal. Pablo dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pedro nos dice, el bautismo que ahora nos salva. Es importante conocer cómo Dios salvó nuestras vidas sin quitarle ni agregarle a lo que Él dictaminó para nuestra salvación. ¿Por qué Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? El árbol de la ciencia. Es porque Dios quería que Adán y Eva aprendieran a confiar en Él y que aprendieran a vivir
por Él y para Él, y no por sus propios méritos o sus propias fuerzas. Pero como Adán y Eva fracasaron en eso, Dios dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Uno de los atributos de Dios es que solo Él juzga. Es un atributo esencial de Dios, que Él juzga. Y solo Él conoce lo bueno y lo malo, porque solo Él estaba desde el comienzo de la creación. Nosotros los seres humanos en estos tiempos no podemos determinar lo bueno y lo malo conforme a Dios, a pesar que Él nos dejó las Escrituras para que nosotros pudiéramos entender su voluntad, que no es entendida por todos, sino por muy pocos son entendidas. Porque lo que es bueno para esta sociedad no significa que sea bueno para Dios. Lo que esta sociedad pueda aceptar como bueno no significa que sea lo correcto delante de Dios. Lo bueno y lo malo nosotros lo dictaminamos de acuerdo a nuestra propia conciencia, de acuerdo a nuestra propia crianza, de acuerdo a nuestra propia ética o moral, conforme hayamos sido enseñados en esta sociedad en la cual estamos viviendo. Vamos a juzgar lo bueno y lo malo. Lo que antiguamente era malo, hoy por hoy se le llama bueno. Y es por eso que nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios y conocer el corazón de Dios y no dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos, aunque sean muy devotos, muy buenos para esta sociedad en la cual estamos insertos. Dios quería que nosotros aprendiéramos a vivir a través de su amor, a través de su gracia y a través de sus misericordias. Y en ese corazón y en esa voluntad nosotros tenemos que aprender a caminar. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora es nuestro trabajo volver a Él. Y es por eso que Él envió a su Hijo a este mundo, a tomar nuestros pecados, a dar la paga por ellos, para luego levantarlo de entre los muertos, y así convertirse en nuestro Salvador. Porque nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre en forma directa. Todos necesitamos a Jesucristo para poder llegar al Padre, porque Jesucristo fue el que dio la paga, el que entregó su carne y su sangre por nosotros, el que nos reconcilió con el Padre y sacó el velo que nos separaba, abrió las puertas del cielo. Y hoy por hoy aquellos que creen y conocen la verdad son aquellos que pueden ingresar al reino de los cielos a través de Jesucristo. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Los seres humanos somos imperfectos y nuestros juicios son distintos a los juicios de Dios, porque los juicios de Dios
están fundamentados, están fundados en su amor. Y nosotros muchas veces nuestros juicios están fundados en la ira, en la rabia, en el desconsuelo. Nuestros juicios muchas veces son nublados, producto de la ira. Y actuamos muchas veces en forma desmedida, en muchas situaciones las cuales a nosotros nos ha afectado. Nuestros juicios muchas veces son más veraces que los juicios que Dios realiza en nuestras vidas, porque honestamente, hasta el día de hoy, Dios hace misericordia con cada uno de nosotros, con toda la humanidad, creyentes y no creyentes, porque gracias a Él es que hoy todos podemos respirar, porque gracias a Dios es que toda la humanidad que hoy está en este planeta tiene un día más de vida y salud. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es porque Dios quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos puedan recibir la remisión de sus pecados y revestirse de la justicia de Dios y vivir en la justicia de Dios, la cual todos necesitamos. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. La justicia es revelación. La justicia se debe de entender. La justicia de Dios no está escrita explícitamente, pero sí está en la palabra de Dios, se entiende en la palabra de Dios y se revela en la palabra de Dios para aquellos que se puedan acercar a Dios con un corazón humilde. Esas personas que son humildes de corazón son aquellas que reconocen delante de Dios que son pecadores delante de Él, que son faltos porque su palabra es santa y perfecta y no pueden cumplir su palabra. A pesar que se puedan esforzar toda una vida, pero siempre van a estar fracasando delante de Dios. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y la ley la constituyen los mandamientos y estatutos, que son 613 en total. Y esos mandamientos y estatutos nos constituyen a todos nosotros pecadores delante de Dios. Porque no existe nadie en el mundo que pueda cumplirlos. Por eso la Biblia nos enseña, nos dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y también nos dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. También nos dice, los que viven bajo las obras de la ley, viven bajo maldición. Son malditos, no son benditos. Ser legalista nos lleva a una maldición. Porque a través de la ley que Dios nos dio para el conocimiento del pecado, no recibimos remisión de pecados, ni mucho menos somos justificados, como dice la palabra de Dios. Y si no somos justificados, no podemos ser santificados. Por lo tanto, la ley de Dios nos constituye a todos nosotros pecadores. Y esa propia ley se convierte en nuestro guía, en nuestro ayo, dice la Biblia, que nos conduce a buscar desesperadamente a alguien que nos salve. Y ahí encontramos una ley de salvación que está en Jesucristo. Tenemos una ley que nos condena y una ley que nos salva. Y esa ley que nos salva está en Jesús. Pero ¿cómo llegamos a Jesucristo? A través de la ley que Dios nos dio, que son sus mandamientos y estatutos. Y porque conocemos sus mandamientos y estatutos y nos damos cuenta que no somos capaces de cumplirlas
a cabalidad, es que nos damos cuenta que no tenemos escapatoria al pecado. Y que si alguien no nos ayuda a borrar nuestros pecados, no vamos a ser salvos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Él venga a nosotros y nos rescate. Necesitamos que nosotros necesitamos darnos cuenta, discernir nuestra propia vida, reconocer nuestra maldad delante de Dios a través de las Escrituras. Toda la humanidad necesita reconocer su pecado delante de Dios. Todos necesitamos reconocernos que somos débiles, pobres de espíritus. Somos insuficientes delante de Él, porque su palabra es santa y perfecta y nosotros no podemos cumplirla. Por eso que muchos en estos tiempos pierden el rumbo, pierden el camino hacia Jesucristo. Y en vez de acercarse más a Dios, se alejan del amor de Dios. Porque el amor de Dios se recibe a través de Jesucristo y no a través de querer vivir bajo la ley de Dios. Pero la palabra nos dice que el que guarda mis mandamientos, mis estatutos, es el que me ama. Dios nos manda a guardar sus mandamientos y estatutos. ¿Podemos nosotros los seres humanos guardar sus estatutos y sus mandamientos? ¿Tenemos la capacidad nosotros los seres humanos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos amar a Dios más que a nosotros mismos? No tenemos que actuar con hipocresía delante de Dios. Tenemos que ir delante de Él tal como somos. Es imposible que el hombre guarde sus mandamientos y estatutos. Y es por eso que nuestro corazón se llena de gratitud delante de Dios. Se llena de gratitud y de gozo. Porque logramos comprender tan grande salvación, la que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Porque nos dimos cuenta que a través de sus mandamientos y estatutos nos constituimos pecadores y éramos débiles delante de Él. Y que era imposible que nosotros, por nuestros propios méritos, pudiéramos escapar del infierno. Y cuando nosotros nos demos cuenta que somos débiles e insuficientes y que no tenemos los méritos suficientes y que jamás vamos a cumplir la palabra de Dios y jamás vamos a guardar sus mandamientos y estatutos por toda nuestra vida, es que nosotros vamos a acercarnos a Dios con humildad, con un corazón contrito y humillado, y vamos a reconocer a Dios que solo Él es perfecto y que nosotros somos imperfectos y que necesitamos sus misericordias. Sin la gracia de Dios, la humanidad está condenada. Para vivir en la gracia de Dios necesitamos reconocernos por su palabra, por sus mandamientos y estatutos, que somos constituidos pecadores. Y así Dios examina nuestros corazones, ve nuestra fe, y Él sabe quién es humilde y quién no es humilde. Quién se puede acercar a Él y quién no se puede acercar a Él. ¿Quiénes son los altivos? Ese es el canon de Dios. Eso es lo que Dios ocupa para ver nuestros corazones y examinar nuestros corazones. Si nosotros mismos nos discernimos, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra condición espiritual y carnal delante de Dios. Y vamos a ver cuán miserables somos delante de Él. Y que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios. Necesitamos de sus fuerzas, necesitamos de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su justicia, porque en ella podemos vivir, en ella podemos ser justificados.
El ser humano nace pecador y va a morir cometiendo pecados. Pero aquellos que reciben remisión de pecados y viven su vida para Dios, van a circuncidar el prepucio de su corazón, van a cortar el pecado que hay en su corazón. Y a esos Dios les va a llamar justos, les va a llamar su pueblo. A ellos, ellos van a ser los santos de Dios, los cuales van a caminar delante de Él tal como son, sin jactancia, sin nada que alardear delante de nadie, porque ningún ser humano tiene algo que alardear delante de otra persona, porque delante de Dios somos todos iguales. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos recibir remisión de pecados, todos necesitamos revestirnos de la justicia de Dios, todos necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios estamos condenados. Por eso que Dios quería que Adán y Eva aprendieran a confiar en Él. Y nosotros también tenemos que aprender a confiar en Dios. Y no en nuestros méritos, y no en nuestras fuerzas, y no en nuestros logros, sino a confiar que la gracia que Dios nos da es suficiente para nosotros para alcanzar el reino de los cielos. Y si mañana nos caemos y si mañana volvemos a pecar, consciente o inconscientemente, Dios dice que aunque el justo se cayere 70 veces Dios lo va a levantar. Pero para eso nosotros, el justo, necesita tener un corazón humilde, reconocer su vida delante de Él y también confesar delante de Dios que gracias a Jesucristo, que fue bautizado y crucificado, es que nosotros tenemos salvación. Y gracias a Él, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nosotros podemos tener acceso al Padre. Sin Él no somos nada. No es nuestra justicia, no es nuestra moral, no es nuestra ética, no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Es como Dios quiere que nosotros caminemos en este mundo. Es como Dios quiere que nosotros creamos. Tenemos que entender el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Debemos de entenderla para así nosotros caminar correctamente y con humildad y acercarnos a Él. Porque cuando nosotros nos reconocemos por la palabra de Dios y vemos nuestras propias debilidades e insuficiencias, nuestra propia maldad, es que nosotros vamos a tener un corazón desesperado de Dios. Dios va a ver nuestra desesperación, nuestra agonía. Vamos a ver, Dios va a ver cómo nosotros nos vamos a desgarrar delante de Él para que Él nos pueda salvar. Porque todo es si Él quiere. Y Él va a querer si tú aceptas su palabra tal como es. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre fue sacado del huerto del Edén, producto de la desobediencia, producto del pecado que cometió. Dios les dio remisión de pecados a Adán y Eva. Les enseñó cómo recibir remisión de pecados. Porque Dios mismo sacrificó un animal. Y de ese animal los vistió con su piel. Ahora Dios les dio el libre albedrío de poder escoger cómo vivir sus vidas. Le dijo, multiplicaos. Y fructificar, llenar la tierra. Adán y Eva aprendieron su lección.
Pues que les enseñaron a sus hijos cómo recibir remisión de pecados. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la palabra de Dios, Él nos da el ejemplo de dos de sus hijos, Abel y Caín. Y no es que hayan tenido esos dos hijos, Adán y Eva tenían muchos más hijos. Pero Dios tomó el ejemplo de Abel y Caín. Abel llevó la ofrenda que Dios demandaba, una vida y su sangre. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así como Dios sacrificó un animal para que Adán y Eva recibieran remisión de pecados, así también Abel sacrificó un animal delante de Dios. Ofrenda para el pecado. Y por eso que Dios se agradó de Abel. Porque Abel obedeció a su voluntad, obedeció a la palabra de Dios, obedeció a las enseñanzas que su padre le dieron. En cambio, Caín llevó el fruto de sus esfuerzos, labró la tierra. ¿Cuántos cristianos conocen tú? ¿Tú cuántos cristianos conocen que dan lo mejor de sí para la obra de Dios? Que se sacrifican en muchas áreas de su vida para poder agradar a Dios, así como Caín lo hizo. Caín sembró, primero labró la tierra, la cultivó, la regó, la cuidó, vio el fruto crecer, la cuidó de las aves rapiña que no fueran ahí a comerse lo que él había trabajado. Tomó lo mejor de su huerto, tomó lo mejor que él tenía y se lo ofreció a Dios con el afán de poder agradar a Dios y que Dios viera el trabajo y el fruto de sus esfuerzos para poder agradar a Dios. Pero Dios no le agradó, lo desestimó, no recibió. Y por eso que a Caín su semblante decayó. Imagínate cuánto se esforzó por poder agradar a Dios. Así también tú, cuánto te puedes esforzar por poder agradar, por querer agradar a alguien. Y ese alguien te desestima, no recibe tu esfuerzo. ¿No decaería tu semblante también? Por supuesto. Eso le pasó a Caín. Y se enojó en contra de su hermano. Por eso que Caín mató a su hermano. Se levantó en ira. Porque él se sacrificó, él trabajó esa tierra. En cambio, Abel solamente llevaba las ovejas a un lugar donde había pasto y agua. Y de vez en cuando miraba que no habían animales carnívoros que pudieran matar sus ovejas. ¿Ves todo lo que hacía Abel? Era pastor de ovejas. Caín vio que Abel no hacía esfuerzo, simplemente arreaba, llevaba a las ovejas a pastos verdes y buenas aguas. Miró en menos el trabajo de Abel, pero Abel ofreció la ofrenda que Dios demandaba. Abel ofreció, obedeció a la palabra de Dios. Porque no son los méritos de Abel, son los méritos de Dios. Porque Él dice, y Él determina cómo nosotros tenemos que ser salvos. No somos nosotros los que determinamos nuestra propia salvación, como Caín quería hacerlo. Caín quería recibir la remisión de sus pecados con sus propias fuerzas, con sus propios méritos, con sus propios logros. Dios lo desestimó. ¿Cuántos conoces tú así como Caín en estos tiempos? Que se jactan. Cuán duro trabajan dentro de la obra de Dios,
pero aún mora el pecado en sus corazones, porque aún no conocen la verdad y no han recibido la remisión de sus pecados. Se han convertido en lobos vestidos de ovejas sin saberlo. Cuán importante es conocer la voluntad de Dios y caminar en ella. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y espada ardiente que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Dios puso querubines y una espada, dice aquí, encendida. Cuando alguien quiere llegar al árbol de la vida, comer del fruto de la vida, para tener vida eterna, para acercarse a Dios, primero tiene que pasar la prueba de la espada encendida. Y solo Dios le puede decir a esa espada: detente, alto, déjalo pasar. Solo Dios lo puede hacer. Y aquellos que se acerquen con humildad a Dios van a poder lograr pasar la espada encendida y poder comer del árbol de la vida. ¿Eres humilde? ¿Sabes acercarte a Dios? ¿O nadie te había enseñado cómo acercarte a Dios con humildad? Pero sí te habían enseñado a ser legalista. ¿Qué dice Dios con aquellos que son de reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito allí y otro poquito allá? ¿Qué le dice a esos pastores Dios? Inútiles, le dice. Porque en vez de hacerle la carga más ligera y más liviana a la congregación, se la hace más pesada, ¿no? Hasta el punto que esa congregación se van de espalda algunos, ya no pueden más con tanta carga y se van de las iglesias. ¿A cuántos conoces tú que dijeron alguna vez: yo también fui cristiano, yo también fui esto, pero ya no fui más, no pude seguir con todo lo que me decían? Esos jamás han conocido la voluntad de Dios, ni mucho menos el corazón de Dios. ¿A cuántas personas conoces así tú? Cuando las cargas y el yugo de Dios es liviano y ligero. Porque la condenación de nuestra maldad y nuestros pecados Jesús las tomó, las cargó en su propia carne. Y Él fue el que dio la paga por todos ellos. No son nuestros méritos, son los méritos de Dios. Y mientras creamos en los méritos de Dios que son suficientes para nosotros, y más que suficientes, vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ser aceptados por Dios. Pero necesitamos primeramente acercarnos con un corazón humilde para poder comer de ese árbol de la vida. Pero para poder acercarte a ese árbol de la vida necesitas ser humilde de corazón. Y para ser humilde de corazón necesitas conocer sus mandamientos y estatutos y darte cuenta que no eres capaz de poder cumplirlos. Y que si Dios no te ayuda, no te salva, te vas a ir al infierno, porque ya te diste cuenta que por tus fuerzas, por tus méritos, por todo lo que tú puedas hacer, jamás vas a poder cumplir sus mandamientos y estatutos. Y como está escrito, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y aunque quieras vivir por la ley, tampoco vas a ser justificado
Ah, pero puedo ser bendecido. La Biblia dice lo contrario. Los que viven bajo la ley están malditos. Malditos porque no viven en el amor de Dios, porque no viven en la gracia de Dios, porque no viven bajo la justicia de Dios. Viven como Caín, con sus propias fuerzas, con sus propios méritos, y de esa forma quieren acercarse a Dios, y de esa manera ellos quieren ofrecer ofrenda a Dios. Y Dios le va a decir: alejado de mí, hacedores de maldad, como le dijo a Caín. Pero aquellos que conocen la voluntad de Dios, aquellos que viven bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la misericordia de Dios, y ofrecen el sacrificio que Dios demanda, van a vivir en su amor y en su justicia y en sus misericordias. Y van a ser libres del pecado. Ellos van a ser los salvos, así como Abel. He ahí la importancia, el por qué tenemos que conocer el corazón de Dios. No entiendas mal. No te digo que no intentes hacer la ley, porque la palabra de Dios es santa y perfecta, es digna de hacerla conforme a tus capacidades, pero no la hagas para poder justificarte delante de Dios. Nunca lo hagas. Hazlo porque es lo correcto, porque es bueno, porque es palabra de Dios. Pero no somos justificados ni santificados por ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito, porque ¿quién podría en este mundo cumplirla? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no es misericordia? Por supuesto que es amor y misericordia. Porque Él sabe, ya sabía que nadie en este mundo podía cumplir sus mandamientos y estatutos. Y por eso que todo lo hizo y todo lo encerró y todo se lo entregó a Jesucristo, a su propio Hijo, el Verbo hecho carne. Por eso que Jesús es Dios todopoderoso, porque el propio Padre lo hizo igual a Él. Por eso que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Y por eso que Jesús se merece toda la honra y toda la gloria. Porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Y porque la Biblia nos dice que Jesús es el Dios verdadero para nosotros, el cual el Padre nos dio. Pero para eso necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios, conocer el Evangelio, el cual te permite nacer de nuevo, de agua y espíritu. Saber dónde Jesús tomó tus pecados, como dice las Escrituras, no como tú piensas, no como te han contado, por ahí escuchaste a alguien decir que se soñó, que es una revelación, o que él piensa. Lo que dice las Escrituras. Tenemos que saber nosotros dónde Jesús tomó nuestro pecado. Tenemos que saber dónde Jesús dio la paga por nuestros pecados. Y tenemos que entender por qué Jesús tenía que levantarse de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque de esa forma los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y juntamente con Cristo vamos al madero de la cruz y morimos con Él. Y cuando Jesús se levanta de entre los muertos, es cuando nosotros nacemos de nuevo, nueva criatura somos en Jesucristo. Y así nosotros nos revestimos de su justicia. Y así Jesús pagó nuestro juicio, nuestra condenación. Y así Jesús nos hizo entrar al reino de los cielos y nos hizo nacer de agua y espíritu.
Dios le tiene que decir alto la espada encendida. Aquellos que no se acerquen con un corazón humilde, esa espada va a turbar sus pensamientos, va a turbar sus entendimientos. No van a poder hallar la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquellos que no tienen un corazón humilde, Dios le va a turbar su entendimiento. Esa es la espada encendida. Va a turbar su entendimiento para que no pueda encontrar la verdad. Y por mucho que lean la palabra de Dios y por mucho que le estudien la palabra de Dios, jamás van a hallar la verdad mientras no se acerquen con un corazón humilde. Todos necesitan acercarse a Dios con humildad. Y cuando aparece una persona que se acerca con humildad delante de él, Dios le dice, alto la espada de fuego. Y lo guía hacia el camino del árbol de la vida, al cual él mismo tiene guardado. Y le permite comer de ese árbol de la vida. Y lo salva. Y inscribe su nombre en el libro de la vida. Y le pone el sello, que es el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de adopción, el cual nos constituye a nosotros como hijos de Dios. Y ese es el testimonio que todos los hijos tienen, el Espíritu Santo en sus vidas. Y no es el testimonio que tú vives carnalmente, porque aún los que no creen en Dios pasan dificultades y reciben milagros. Por eso que Dios te bendiga grandemente en estos tiempos. Este año 2022 se nos va. Y viene galopante el 2023. Deseo que el 2023 sea mucho mejor que el año que ya se nos está yendo. Pero por sobre todas las cosas, que camines con Dios. Y que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Y sea salvo para la honra y gloria de Él. Porque lo que de gracia recibimos, de gracias tenemos que darlo. Y el amor de Dios se recibe por gracia. Dios te bendiga, hasta aquí Dios me ha dado, y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Esperando, Dios mío, que los oyentes, aquellos que han oído esta palabra, sean bendecidos a través de ella. Y así también seas tú abriendo los entendimientos, derramando sabiduría e inteligencia en ellos. Gracias por esta bendición, Padre Santo. Únjanos de la mollera a la planta de los pies y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, toda gloria y toda honra, y por todos los siglos, Padre Santo. Nuevos alientos al corazón. Proteja nuestra prole, nuestra familia, y así también todo lo que tú nos has dado. Que nada inmundo nos toque y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Gracias por esta bendición de poder predicar tu palabra y nunca nos suelte de tu mano poderosa. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.